Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión seguimos mejorando la presentación de las clases para el curso de Fundamentos de Programación a la formación de matemáticos en la Universidad de Antioquia. Esta vez vemos una introducción a Python, en el que hablamos de que actualmente Python está atrayendo cada vez más la atención de los desarrolladores, especialmente de científicos de datos, analistas de datos y profesionales de inteligencia artificial y el machine learning y el deep learning. En este capítulo 1 analizaremos la historia de Python, la evaluación y características y lo que lo convierte en uno de los lenguajes de programación más populares en la actualidad. Según el último índice de la comunidad de programación TIOBE, que lo obtenemos a través de este vínculo, Python ocupa el primer puesto entre los lenguajes de programación más populares. Aquí lo vamos a ver. Aquí está TIOBE, que nos dice que para julio de 2026, bueno, nos dice que el mes pasado informó que Rush estaba batiendo nuevos récords. Este mes la historia continúa. Ross ha entrenado por primera vez, ha entrado por primera vez en su historia en el top 10 del TIOBE Index, y la creciente popularidad de Ross se debe a gran parte a su fuerte enfoque en la seguridad de la memoria, mientras que sigue generando código extremadamente rápido. Es ampliamente considerado un competidor directo de C y C++, y ambos siguen teniendo dificultades con los retos de la gestión explícita de la memoria y por tanto a menudo se consideran menos seguros. Dicho esto, las comunidades de C y C++ están trabajando activamente para hacer sus lenguajes más seguros. El tiempo dirá si esos esfuerzos darán frutos con el tiempo. La edición de este mes también es un hito para el propio índice TIOBE. El índice celebra este mes su 25º aniversario. Curiosamente, 3 de los 5 lenguajes principales actuales, es decir, C, C++ y Java, ya estaban entre los líderes hace 25 años. Python surgió como uno de los 5 mejores lenguajes hace aproximadamente una década, mientras que C numeral entró en el top 5 hace unos 15 años. Durante los últimos 25 años hemos recibido tanto comentarios positivos como negativos. Gran parte de esos comentarios han contribuido a moldear el índice TIOBE hasta lo que es hoy. Una observación recurrente y válida es que el índice mide la popularidad de los lenguajes de programación, pero no te dice cuál es la mejor opción para un proyecto o aplicación en particular. Para abordar esto, estamos introduciendo algo nuevo: el diagrama de flujo del lenguaje de programación. Esta guía práctica está diseñada para ayudar a los desarrolladores a seleccionar el lenguaje de programación más adecuado para su caso de uso específico. Se publicará en la web de TIOBE la próxima semana. Aquí está Paul Jensen, el director ejecutivo, y aquí nos muestran que Python está en el número 1. Ya en el número 2 está C, y en el número 3 está C++, número 4 Java, número 5 C numeral, y el sexto JavaScript, y le sigue Visual Basic, luego SQL en el octavo, R en el noveno, Óxido para el décimo, y Delphi en el onceavo, Scratch para el doceavo, B, PHP le siguen, Swift, Ada, lenguaje ensamblador, MATLAB, Fortran y Ruby. Y aquí nos da un gráfico de cómo ha evolucionado, y vemos de que Python en esta línea azul ya a este mes, al 3 de julio, viernes de 2026, pues Python sigue como en este primer lugar. Le sigue, aquí no nos puso el lenguaje asociado a cada una de estas líneas, que me parece como raro, a cada uno de estos gráficos.
siendo que cuando lo revisé por la mañana, sí me daba mm, vamos a actualizarlo a ver, si me daba el nombre del lenguaje asociado. Ahora sí, entonces miren que aquí ya el azul nos muestra que Python está en primer lugar, en segundo lugar C, y en tercero C++, en cuarto Java pero bajando, y en quinto C numeral se ha mantenido más o menos constante. Y volviendo ya a nuestra clase, en este contenido de esta clase pues vamos a ver en la breve historia de Python y diferentes versiones de este programa, de este lenguaje, y características de este mismo y casos de uso. Entonces, los objetivos serán obtener información sobre el creador de Python, obtener información sobre la evaluación de Python y discutir las características y casos de uso de Python. Entonces, en cuanto a una breve historia, pues diremos que Python es un lenguaje de programación de propósito variable y de alto nivel y admite los paradigmas de programación procedimental, orientada a objetos y funcional. En cuanto a mostrar esos paradigmas, vamos a tomar como ejemplo a la función x al cuadrado en el intervalo menos 10. En cuanto al paradigma procedimental, veremos que el código se ejecuta paso a paso usando funciones simples y variables globales. Entonces aquí importamos NumPy en el primer paso, Matplotlib en el primer paso, luego NumPy. Luego creamos una progresión aritmética en el intervalo menos 10 con 100 puntos y o 100 términos. Luego le damos al cuadrado cada uno de esos puntos de la progresión. Luego creamos una figura, le damos título y aquí, bueno, lo vamos a ponerlo con lenguaje, vamos a ponerle con lenguaje LaTeX. Entonces delimitaremos la fórmula entre signo de dólar y para los exponentes pues le pondremos el acento circunflejo y para el eje horizontal lo denotaremos con X y el eje vertical con Y. Metrizaremos el eje horizontal con cada una unidad con esta progresión aritmética generada con arrange y le damos cuadrícula al gráfico. Luego efectivamente graficamos la fórmula cuadrática y luego le damos leyenda al gráfico. Aquí le vamos a poner también R y delimitamos la fórmula matemática entre signo de dólar y el exponente lo generamos con acento circunflejo y bueno, salvamos la gráfica en el directorio de descargas y simplemente ya lo mostramos. En 16 pasos efectuamos un gráfico que miren cómo queda acá. La idea clave es que no hay encapsulación y el flujo del programa es secuencial y el paradigma es más cercano al algoritmo que se hace en papel y ideal para la introducción a la programación y pensamiento algorítmico. De pronto podemos dejar, digámoslo, como en palabras, esta secuencia algorítmica para los estudiantes. Entonces acá vamos a tomar a DeepSeek y vamos a dejar en palabras esa secuencia algorítmica. Y vamos a ver acá, tomamos aquí, le digo traduceme a palabras el siguiente algoritmo procedimental. Le ponemos ese algoritmo para efectivamente que ellos lo vean en palabras, como se está haciendo. Entonces, analizamos palabras, está diciendo que primero importamos las librerías,
luego generamos los datos, luego configuramos la gráfica, luego la dibujamos y luego la guardamos finalmente. Entonces acá ya guardamos esta parte. Vamos a ponerla aquí antes en código Markdown y pegamos ese procedimiento. Y ya aquí tenemos entonces la traducción paso a paso de ese algoritmo procedimental. Y bueno, vamos a ver que aquí nos vaya cargando para que nos permita editar esta línea Markdown. Ahora sí. Entonces ahora nos queda como título algoritmo procedimental para graficar la función y igual a x al cuadrado. Esta la vamos a dejar en lenguaje LaTeX, delimitando entre signo de dólar y con el acento circunflejo. Y ahora aquí ya entonces tenemos el paradigma procedimental en el que le damos las instrucciones una a una en el orden adecuado. Ahora vamos a ver la programación orientada a objetos, o POO, o el paradigma de programación orientada a objetos, en la que ahí sí encapsulamos datos más comportamiento. Entonces ahora en este pues importamos otra vez el Matplotlib NumPy, pero creamos una clase, un objeto llamado gráfica de parábola, donde inicializamos esa clase con en X con una progresión aritmética que vaya de Xmin a Xmax y que tenga 100 puntos. Y hacemos que inicializamos la variable y como el cuadrado de la x. Entonces, así ya tenemos la forma de inicializar ese objeto. Y luego un método graficador que crea la figura, la grafica, le da título, le da etiqueta a los ejes, le da cuadrícula, metriza el eje horizontal con una progresión aritmética de inicio, de punto inicial en menos 10 y punto final en 12 menos 2, o sea en 10, y que tenga un incremento o diferencia de 2. Luego salva el gráfico. Ahora sí ya instanciamos la clase y luego le aplicamos a esa instancia el método graficar. Entonces ya con eso nos grafica otra vez la misma gráfica, la misma función que teníamos antes. Aquí de todas maneras también siempre lo vamos a poner en crudo y delimitando las fórmulas matemáticas entre signo de dólar y los exponentes con acento circunflejo. Y bueno, si lo corremos para que veamos cómo ya nos queda ya el gráfico. Bueno, entonces acá vemos cómo nos queda bien editadita, donde entre menos 10, 10 la función x al cuadrado. Ahora, bueno, es usual que estos gráficos tengan también a los ejes coordenados. Entonces voy a ponérselos también. Entonces, antes de cuando genere la figura, le vamos a dar ejes coordenados. Entonces vamos a decir plt.bline y él me dice que va a graficar la función x igual 0, en realidad la recta x igual 0 entre 0 y 100, y me va a y aquí ya me va a graficar luego a la línea horizontal con plt.hline, que va a graficar y igual 0, y si lo corro pues ya va a tener también los ejes coordenados. Miremos que aquí los tenemos en gris. Bueno, entonces ahora
la programación funcional en la que, importamos las mismas librerías, pero creamos la función x al cuadrado y creamos una función que grafica, que crea el lienzo, que grafique a x, fun de x, pero este gráfico es llamar a la función, se llama función. Aquí no necesita el nombre. Vamos a ponerle fun hasta c, sí, porque le va a graficar, le va a entrar una función, denota el parámetro con fun hasta c, y le va a entrar x, que va a ser, le va a entrar, la variable que va a trabajar. En realidad el arreglo de datos a elevar al cuadrado, o sea, la progresión aritmética. Entonces acá vamos a decirle que a esta función en la documentación vamos a ponerle que le debe entrar, aquí que le debe entrar, vamos a poner en esta documentación, le debe entrar los parámetros que él los va a denotar con fun, va a ser la función matemática a graficar, y x son los valores del dominio para los cuales se evaluará la función, que en este caso va a ser, esos valores del dominio van a ser una progresión aritmética. Y ya ahora sí, entonces ya sabemos que lo que debe entrar a esta función, entonces así las funciones necesitan la documentación para saber qué les entra para ser transformado. Y ya ahora sí generamos la figura, creamos el lienzo, luego creamos el gráfico de la función, le damos título, le damos etiqueta a los ejes, aunque a mí me gusta graficar es después de que le da título, entonces yo voy a control X, y después de que le da etiqueta a los ejes y demás, y le da cuadrícula, pues en realidad a partir de ahí sí grafica. Control V, y ahora sí, aquí crea lienzo, luego le da título. Aquí también me corrigió que utilice el lenguaje LaTeX, y le da etiquetas a los ejes, le da la cuadrícula para luego graficar, guardar la figura. También que genere la leyenda, vamos a ponerle aquí que genere la leyenda con plt.legends, y con una lista de Python le ponemos la leyenda para ese único gráfico que tenemos, y corremos y tenemos ya con leyenda el mismo gráfico, haciendo con diferentes paradigmas, con un paradigma funcional, con un paradigma orientado a objetos y con un paradigma procedimental. Entonces la idea clave entonces en este último es que las funciones son ciudadanos de primera clase, y una función recibe otra función como argumento y no hay modificación de estados, y ideal para pensamiento matemático, transformaciones y ciencia de datos. Ahora la comparación rápida es que el paradigma procedimental, la idea central es la secuencia de instrucciones, enfoque de algoritmos, y que el paradigma POO de orientado a objetos son objetos con estados y métodos modelando el mundo, y el paradigma funcional son funciones puras o transformaciones matemáticas. Python fue concebido por Guido van Rossum a finales de la década de los 80 en el Centrum Wisconsin en Informática, CWI, un centro de matemáticas y ciencias de la computación de Países Bajos, como sucesor del lenguaje ABC. Python se lanzó inicialmente en el 91, y su nombre se debe al programa de televisión de la BBC llamado Monty Python Flying Circus,
ya que a Guido le gustaba mucho este programa. Esta es la propaganda del programa, Monty Python's Flying Circus. Y aquí está Guido Van Rosen, que ha trabajado para Google. En cuanto a las versiones de Python, la versión 1.0 de Python se lanzó en el 94 y en el 2000 se introdujo la versión 2.0 y el Python, la versión 3.0, también llamado Python 3000 o Python o Py3K, se lanzó en el 2008 y la mayoría de los proyectos de la industria utilizan actualmente Python 3.x. En este curso utilizaremos Python 3.14.3, aunque podemos verificar cuál está utilizando esta versión de VS Code, poniéndole Python version, y aquí le ponemos una admiración, y aquí nos dice que tenemos es Python 3.13.14. Esa es la versión que tenemos para este cuaderno Jupyter. Ahora vemos también algunas propiedades de Python. Entonces veamos las diversas propiedades y características que lo hacen más popular entre todos los demás lenguajes de programación. Empecemos con que es un lenguaje de propósito general. Vamos a detener un momentico para